Mateo es una de las figuras más importantes del Nuevo Testamento y uno de los 12 apóstoles de Jesús. Antes de su llamado, Mateo desempeñaba el oficio de recaudador de impuestos, una profesión despreciada por muchos. Sin embargo, su encuentro con Jesús cambió por completo su vida, llevándolo a abandonar todo y seguir al Maestro. Mateo vivió en una época bajo la dominación del Imperio Romano en Judea, donde Roma había extendido su dominio sobre gran parte del mundo. La ocupación romana en Judea se caracterizaba por la carga de impuestos elevados y el uso de la fuerza militar para mantener el orden. La vida diaria en Judea estaba profundamente influenciada por las leyes y tradiciones judías, siendo el Templo de Jerusalén el centro espiritual y cultural, y los fariseos y saduceos las principales autoridades religiosas. Sin embargo, la ocupación romana y la colaboración de ciertos sectores judíos con los romanos generaban tensiones internas y conflictos sociales. Mateo trabajaba como recaudador de impuestos en Capernaum, una ciudad situada a orillas del mar de Galilea. Para los judíos, los recaudadores de impuestos eran considerados colaboradores del enemigo romano, traidores y pecadores, marginados socialmente y excluidos de la vida religiosa y comunitaria. La asociación con los romanos y el enriquecimiento personal a expensas de sus propios hermanos hacía que los recaudadores de impuestos fueran despreciados por la sociedad. El llamado de Mateo a seguir a Jesús fue un momento crucial en su vida. Los recaudadores de impuestos, como él, eran profundamente despreciados y odiados por la sociedad. La sociedad judía de la época valoraba la pureza religiosa y el cumplimiento de la ley de Moisés, por lo que los recaudadores de impuestos eran vistos como impuros y pecadores, excluidos de la comunidad religiosa y marginados socialmente. La vida de Mateo, como recaudador de impuestos, lo ponía constantemente en conflicto con sus compatriotas, quienes lo veían como un traidor. Aunque ocupado en su trabajo, no podía evitar escuchar los rumores sobre la llegada de Jesús. Un día, mientras Jesús caminaba por la ciudad acompañado de sus discípulos, vio a Mateo y se acercó directamente a él. Este encuentro fue significativo no solo por la persona de Mateo, sino también por lo que representaba, un hombre rechazado por la sociedad. En Mateo 9:9 se narra cómo Jesús vio a Mateo sentado en su puesto de recaudación de impuestos y le dijo: «Sígueme». Jesús no ofreció largas explicaciones ni exigencias complicadas. Su llamado fue claro y directo. Las palabras «sígueme» implicaban un cambio radical en la vida de Mateo, una oportunidad para dejar atrás su antigua vida y comenzar un nuevo camino como discípulo de Jesús. La invitación de Jesús no solo le ofrecía un nuevo propósito, sino también la aceptación que tanto había deseado. Sin dudarlo, Mateo dejó todo atrás y siguió a Jesús. Este acto de obediencia inmediata es notable, considerando lo que implicaba renunciar a su riqueza y su antigua identidad. La decisión de Mateo de seguir a Jesús demuestra el poder del llamado divino y su disposición para responder con fe. Su acción refleja un profundo deseo de cambio y una apertura a la gracia que Jesús ofrecía. A partir de ese momento, Mateo comenzó una nueva vida como discípulo, comprometido a aprender de Jesús y a participar en su misión de predicar el reino de Dios. El llamado de Jesús a Mateo es un ejemplo claro de la inclusión y redención que marcó su ministerio. A través de este acto, Jesús mostró que su mensaje era para todos, incluidos aquellos considerados pecadores y marginados por la sociedad. Mateo, al responder al llamado con fe y obediencia, nos muestra que la transformación y renovación son posibles. Después de dejar su trabajo y toda su riqueza, experimentó una transformación radical. De ser un hombre despreciado y marginado,
se convirtió en uno de los seguidores más cercanos de Jesús. Esta transformación fue mucho más que un cambio externo. Representó una nueva vida en Cristo. Después de su llamado, Mateo se convirtió en un discípulo activo y comprometido con el ministerio de Jesús. Junto con los otros apóstoles, Mateo acompañó a Jesús en sus viajes por Galilea, Judea y otras regiones, predicando el Evangelio del Reino de Dios. Mateo tuvo el privilegio de ser testigo de muchos de los milagros realizados por Jesús, desde la sanación de los enfermos hasta la resurrección de los muertos. Estos milagros no solo confirmaban la autoridad divina de Jesús, sino que también revelaban el amor y la compasión de Dios por la humanidad. Mateo participó activamente en la difusión del mensaje de Jesús, internalizando sus enseñanzas y los principios del reino de Dios. Jesús envió a los apóstoles en varias misiones para predicar y sanar en su nombre. En una ocasión, envió a los 12 apóstoles de 2 en 2, otorgándoles poder sobre los espíritus inmundos y autoridad para sanar enfermedades. Mateo, como uno de los 12, participó en estas misiones, proclamando el reino de Dios y llevando esperanza a quienes más lo necesitaban. Durante estas misiones, los apóstoles predicaban el arrepentimiento, expulsaban demonios y sanaban a los enfermos con aceite. Estas acciones demostraban el poder del reino de Dios y la autoridad conferida a los apóstoles por Jesús. Mateo, junto con los demás discípulos, experimentó de primera mano el poder transformador del Evangelio y la alegría de ver a las personas liberadas y sanadas. La colaboración y unidad entre los apóstoles fueron esenciales para el éxito del ministerio de Jesús. Juntos trabajaban en armonía para expandir el reino de Dios y difundir el mensaje de Jesús. La diversidad de sus habilidades y antecedentes enriquecía su labor colectiva. Mateo con su experiencia administrativa, Pedro con su liderazgo natural y Juan con su sensibilidad espiritual aportaban de manera única al ministerio conjunto. Esta cooperación reflejaba el cuerpo de Cristo, donde cada miembro tiene un papel importante y complementario. Después de la resurrección y ascensión de Jesús, los apóstoles fueron enviados a predicar el Evangelio hasta los confines de la tierra. Hechos 1:8. Fiel a este mandato, Mateo viajó para compartir el mensaje de Cristo. La predicación del Evangelio en tierras paganas no fue fácil. Como muchos otros apóstoles, Mateo enfrentó persecuciones y resistencia de autoridades religiosas y políticas que veían al cristianismo como una amenaza. En Mateo 10:22 se menciona: «Seréis odiados por todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin será salvo». Aunque la Biblia no da detalles específicos sobre la muerte de Mateo, la tradición cristiana y fuentes históricas sugieren que murió como mártir debido a su fe y compromiso con la difusión del Evangelio. Se cree que predicó en varias regiones, como Etiopía y Persia, y que su ministerio enfrentó una fuerte oposición. La mayoría de las tradiciones coinciden en que Mateo fue martirizado debido a su predicación. Una de las versiones más antiguas dice que Mateo fue asesinado en Etiopía, donde estaba realizando su misión. Se dice que un rey local, furioso por el éxito de Mateo en convertir a su familia y a muchos de sus súbditos al cristianismo, ordenó su muerte, siendo ejecutado con espada o hacha. El Evangelio de Mateo es uno de los 4 evangelios canónicos del Nuevo Testamento y se le atribuye tradicionalmente a Mateo, también conocido como Leví, el recaudador de impuestos, convertido en discípulo de Jesús.